Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están, queridos alumnos y alumnas de tercer año? Bueno, este es el video para la tarea número 11 que se titula El siglo XX traerá cambios. Y es un poco así sugestivo el título porque se refiere a la historia argentina, o sea, después de haber visto un poco de la historia del siglo XX a nivel internacional, a nivel europeo o mundial, si queremos decirlo, vamos a volver a la historia argentina para ver un poco qué pasaba en nuestro país en ese mismo inicio del siglo XX. Lo que vamos a ver es un comienzo de siglo con cambios que se venían ya avisorando a fines del siglo XIX, pero que se manifiestan definitivamente en el siglo XX en, por ejemplo, las manifestaciones de ideas nuevas para nuestro país, como por ejemplo son el anarquismo y el socialismo, que vienen con los inmigrantes. Habíamos visto en las clases anteriores que la Argentina había sido un país receptor de muchos inmigrantes que venían, por supuesto, invitados por el país a que vengan a poblar el mismo desde el punto de vista de que se necesitaba mano de obra y que con ellos traían sus ideas, sus pensamientos, que en ese momento las ideologías en boga por allá eran, por ejemplo, como dijimos recién, el socialismo y el anarquismo, o también el comunismo, que estaban siendo la reacción en contra a la sociedad industrial, en contra del capitalismo, en contra de el abuso que sufrían las clases trabajadoras por parte de la burguesía industrial, que les imponía ritmos, horarios y condiciones de trabajo muy, muy duras. Ese tipo de pensamiento se traslada a la Argentina, por supuesto, con las personas que vienen de Europa, y tiene, como digo ahí yo en la consigna, predicamento, o sea, tiene cierto éxito, tiene personas que lo van a seguir, porque en la Argentina se empezaban a dar ese tipo de problemáticas. La problemática de que los patrones de las estancias, por ejemplo, en el caso de la Argentina, porque sabemos que no se trata de un país industrializado, tenían este tipo de trato con sus obreros y van a surgir problemas. También va a haber cambios en el tema político y de la aplicación de los derechos o ejercicio de los derechos políticos. Va a haber una apertura democrática de ese régimen conservador que vimos anteriormente, en el que la élite gobernante no permitía el acceso de las clases medias y populares, mucho menos al poder o a los sectores de acceso al gobierno. Desde dentro de la misma élite gobernante van a aparecer algunos reformistas que van a proponer que si se quiere ser democrático de verdad, lo que hay que hacer es dar participación al resto de la población, dar seguridad, por ejemplo, en algo tan básico como es el voto, y se da la ley Sáenz Peña, que lleva ese nombre por don Luis Sáenz Peña, un político de la época muy, pero muy importante, un pensador, uno de aquellos notables a los que nos referimos también en las clases anteriores, que era de aquellos que pensaban que efectivamente había que abrir el juego político. Él es el que impulsa la ley, conocida con su nombre, porque justamente desde su punto de vista lo que había que hacer era eso, ampliar, darle seguridades a los que iban a votar a través de una reforma electoral. Esta ley lo que va a permitir es que el tipo de voto cambie radicalmente en la Argentina, se vuelva bien parecido o prácticamente igual a lo que lo conocemos hoy. Un voto secreto, un voto obligatorio, un voto universal se le puso en aquel momento. Nosotros hoy sabemos que no era universal porque solamente se permitía votar a los varones. Vamos a ver también en este trabajo un incipiente movimiento feminista en el país, con algunas feministas que van a empezar a activar el tema de la igualdad y de que se respeten los derechos de las mujeres. Por supuesto, imagínense, principios de siglo, faltaba muchísimo todavía por conquistar para las mujeres.
donde hay una consigna donde yo les pido justamente que amplíen un poco de información sobre algunas mujeres de la época que se enfrentaron a la idea machista y patriarcal de que las mujeres solamente tenían que quedarse en la casa y ocuparse solamente de los quehaceres o de los niños, mujeres que fueron a la universidad, mujeres que bregaban por que sean igualados sus derechos a los de los hombres. Y por último les pido también que me den una serie de factores, una serie de situaciones o de condiciones que se dieron para que el Partido Radical, que es el primer partido argentino en el sentido moderno del término, llegue a la presidencia con su líder, por supuesto, que es Hipólito Yrigoyen, en 1916. O sea, ¿cuáles fueron las condiciones que se dieron para que el Partido Radical, que había sido creado hacía muy poco en términos políticos, allá por 1890, la década del 90 y fines del siglo XIX, había surgido la Unión Cívica y un desprendimiento de ella, como ustedes saben, la Unión Cívica Radical? Que me den algunas argumentaciones o algunos factores que iniciaron, que dieron el pie o que crearon la situación propicia para que el Partido Radical pueda ganar las elecciones presidenciales, como dije, en 1916 y se pudiera hacer con el poder. Ahí podríamos nombrar, por ejemplo, la ley Sáenz-Peña, algunas de las condiciones que la ley Sáenz-Peña dio para que el radicalismo pueda acceder, las elecciones que habían ganado en las provincias anteriormente, el liderazgo de Hipólito Yrigoyen y muchas otras cosas que ustedes van a encontrar en el texto que les da pie a los radicales para poder acceder al poder. Y también en esa misma actividad, mejor dicho, en el mismo trabajo, pero en otra consigna, yo les pido que me describan o que me expliquen de qué se trataba lo que en ese momento ya se llamaba, y hoy lo conocemos también como un tema de historiografía argentina, la cuestión social. ¿A qué se llamaba la cuestión social en aquella época y que hoy los historiadores siguen tomando esta idea de que era un problema para los gobiernos resolver esto de que cómo se amalgamaban los inmigrantes a la población criolla, a la población existente, por decir así, acá en la Argentina? ¿Cómo se lograba que esos inmigrantes, sin obviamente obligarlos ante la imposibilidad de obligarlos que se olviden de su patria natal, cómo hacer que se hagan también argentinos? ¿Qué era el ser argentino? ¿Cómo hacía el gobierno para que estos inmigrantes y sus familias se sientan también parte de la sociedad argentina? ¿Cómo integrarlos, podríamos decir? ¿O qué tipo de políticas implementar para que la sociedad argentina se vuelva única, logre una identidad, logre un ser argentino, por decirlo de alguna manera, y que se involucren mucho más desde el punto de vista de la pertenencia y del sentimiento, por decirlo también de esa forma? Esta cuestión social es la que yo quiero que ustedes me la expliquen, por supuesto con la ayuda del texto, y que me den su visión personal a partir de lo que leen, de qué les parece que era lo que pasaba o lo que debía pasar en aquel momento. Espero que sea de su agrado la tarea y que también ustedes pongan un poco en juego su propio sentimiento como argentinos y que se pongan en el lugar de aquella gente que o bien recibía muchos inmigrantes y personas de afuera o era uno de ellos y se sentía un poco fuera de lugar en que ahora era su nuevo país. Les agradezco su atención. Me despido de ustedes y como siempre les recomiendo que no discriminen, que no toleren ningún tipo de violencia y que sean felices. Muchas gracias.